México enfrenta una crisis medioambiental donde la falta de presupuesto y políticas públicas han sido una constante. Esta gráfica muestra cómo el presupuesto de la Profepa ha ido en decremento, mientras que el gobierno además ordenó desaparecer la Comisión Nacional para la Biodiversidad, dejando de atender los ecosistemas mexicanos. Este es el panorama actual. En campaña, pocos fueron los compromisos del hoy presidente a favor del medio ambiente. Termina su gestión y esas promesas no se cumplieron. Por el contrario, generaron impactos negativos. Vemos que es un problema estructural de los gobiernos que no atienden el tema ambiental, ¿no? Se ve como algo que podemos poner en segundo plano. Siempre, cada vez que termina un sexenio, creo que siempre el tema ambiental siempre queda pendiente, ¿no? Siempre quedan muchas cosas por hacer, desde el presupuesto asignado desde un inicio y que conforme va pasando los años, las instituciones encargadas del ambiente pues terminan siendo cada día más afectadas. El presidente prometió apoyar a 400,000 productores agrícolas para sembrar árboles frutales y maderables en un territorio de 1 millón de hectáreas. Era el compromiso 23 que se convirtió en el programa Sembrando Vida, que operaría en 20 entidades y buscaba reforestar al país y al mismo tiempo mantener el arraigo de las personas con su tierra. Organizaciones ambientalistas denuncian que la sustitución de árboles provocó un aumento de la erosión de la tierra, la mitad de las especies sembradas se secó y los campesinos no dejaron de migrar. Otro compromiso era el 73, de impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativa renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz, pero de esto no hay ningún avance en ninguno de los informes de gobierno presentados por el presidente. Hay muchos discursos, ¿no? Se dicen muchas cosas, pero como dicen, política pública sin presupuesto, pues es demagogia. Entonces, no se acompañaron las acciones ambientales de presupuesto ni en la parte de cambio climático, ni en la parte de la protección de las áreas naturales protegidas. Y los efectos más graves al entorno provienen del incumplimiento del compromiso 76 que decía no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte al medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua. 7 millones de árboles talados por el Tren Maya, daño a manglares, cuevas, cenotes y al hábitat de especies protegidas. Entre 2016 y 2024 se han talado más de 2,000 árboles en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, daños causados por el propio gobierno que prometió que no sucedería. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para abundar en este tema le doy la bienvenida a Gilbert Gil Yáñez, periodista socioambiental, miembro de la Red de Periodistas de Ciencia y director del medio especializado en 15días.com. Gilbert, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y déjame preguntarte rápidamente, ¿cuál es el panorama y los retos que va a enfrentar el próximo gobierno en materia medioambiental? Yo vería 4 grandes retos y me voy a ir un poco más allá de la agenda mediática que se encuentra. Sí, evidentemente la Ley General de Aguas es fundamental después de la creación de la Ley Nacional con Carlos Salinas en el 92, una ley, ya sabemos, completamente cargada hacia los privados, con estas concesiones amañadas. Entonces es importantísimo ya el generar, hay varias propuestas dentro del Congreso, sin embargo, pues ni siquiera hay voluntad política y además hay una presión completa del sector económico y político, ¿no? El agua se está volviendo un bien de mercantilización y eso, bueno, atrae a muchos actores políticos y económicos a tratar de generar expectativas, ¿no? Entonces, eso, pues la Ley General de Aguas es un primer gran tema. Un segundo tema, pues, y volviendo a un poco a los temas que se rezagaron en este gobierno, que es estas 226 áreas naturales protegidas que tiene México, pues hacen falta los programas de manejo en estas áreas naturales protegidas. ¿Y por qué son importantes estos programas de manejo? Pues porque son los que planifican y regulan estas áreas naturales protegidas. De hecho, pues se acaba de dar un golpe al sector ambiental con la desaparición de la Comisión Nacional de la Biodiversidad y pues todas las dependencias federales tienen presupuestos raquíticos, en realidad no alcanzan sino nada más para pagar los salarios. Entonces, mientras no haya presupuesto y no haya programas de manejo en estas áreas naturales protegidas, pues podemos tener 500, ¿no? En este gobierno se decretaron 43, pero creo que solo 3 de ellas, haciendo una revisión muy rápida, tienen estos programas de manejo. Entonces, estamos hablando de que estos intereses de inmobiliarias o de monocultivos de exportación,
pues todavía tienen intereses sobre estas áreas y mientras no tengan estos programas y presupuesto, pues están expensas de estos intereses. Y otros dos temas que van en torno hacia los pueblos originarios, uno es darle certeza jurídica a los pueblos originarios en cuanto a su pertenencia, cuidado e importancia biocultural de estos espacios de áreas naturales protegidas. El 70% del territorio forestal en México, pues está en territorio de comunidades ejidales o está en territorio de comunidades indígenas. Es decir, la relación de los pueblos originarios con estas tierras es sumamente importante. ¿Esto significa, Gilbert, que no hay políticas públicas enfocadas a una atención integral del medio ambiente? Tenemos que ver que ya no es solo el lago y la contaminación del lago, sino tenemos que ver que eso genera una escasez de agua potable a comunidades de bajos recursos, también los campesinos dejan de tener agua para sembrar y entonces impacta sobre la alimentación. Entonces, creo que también tenemos que dejar de ver los temas con particularidad y verlos a manera de cuenca. Es decir, ¿por qué está contaminado el lago? Pues porque hay pues empresarios inmobiliarios que les interesa estar alrededor del lago y eso impacta en cambio de uso de suelo y en la tala de árboles. Entonces creo que tenemos que tener una visión mucho más integral, dejar de ver estos temas ambientales de educación ambiental y más bien problematizarlos y tratar de ver los temas como socioambientales, ¿no? De ponerle la sociedad como una cuestión de impacto, porque sí, claro que hay una sequía, pero también es saqueo. Es decir, si hay una crisis climática que provoca estos eventos meteorológicos extremos, pero también hay saqueo, también hay un impacto antropogénico, o sea, es decir, de los seres humanos sobre el ambiente y eso impacta también pues sobre los recursos que nosotros podamos obtener en estos lugares. Generar campañas como los que siguen generando de los años 80, cuida el agua, báñate en 5 minutos, ese no es el problema son las grandes empresas, como la papelera Clean Reciclar, que la tenemos acá en Morelia y que realmente contamina y saca agua de un manantial que dota el 40% del agua potable a la ciudad de Morelia. Esas son las injusticias ambientales que ya no podemos permitir y que este gobierno tendría que empezar como a delimitar primero, porque falta un diagnóstico. Muchas gracias, Gilbert. Y mire usted, esta es la gráfica que muestra los asesinatos de defensores de los medios ambientales. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y no deje de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.